Espero que estés muy bien. El día de hoy tenemos una ponencia súper interesante con Brenda, que se encuentra justo aquí con nosotros. Esperemos que estén teniendo una mañana muy interesante, que hayan tenido un día súper bonito en lo que llevan de este sábado. Y agradecemos sobre todo su presencia el día de hoy, por estar aquí, por tomar parte de su tiempo en algo que es súper, súper interesante. Así que, sin más por el momento, voy a dar una pequeña introducción a Brenda. Brenda Ailén Rodríguez Orea es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. En 2019 ingresó al Tecnológico de Monterrey con la distinción de Beca Líderes del Mañana, que ofrece a jóvenes que lideran proyectos en sus comunidades. Desde 2020 se incorporó a la organización mexicana Fuego Verde en el área de legal, donde participó en la elaboración de la Agenda Medioambiental de Juventudes en 2021. En el semestre febrero-junio de 2021 fue la coordinadora del Departamento de Socialización de Involucratec, donde coordinó 3 proyectos enfocados a involucrar familias y estudiantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2021 publicó 2 artículos en la plataforma del Grupo Estudiantil México es Mío sobre los temas de consumismo y la desigualdad de género en procesos de toma de decisión relacionados con la emergencia climática y ecológica. En 2021 utilizó su pasión por la ilustración para desarrollar 3 infografías sobre grupos sociales vulnerados frente al cambio climático, siendo la ganadora de la competencia Swim It Up Competition. Gracias a este reconocimiento, asistió al evento Youth for Climate, Driving Ambition en Milán, Italia. Actualmente es líder del Departamento de Seguridad y Cambio Climático del Grupo Estudiantil Involucratec. Así que adelante, Bren, un gusto tenerte el día de hoy. Gracias, Mitch. No sé si me puedes dejar compartir pantallita. Ya puedo. Listo. Sí la ven, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues hoy les vengo a hablar de qué sucedió en Youth for Climate. Igual, como dijo Mitch, pues les agradezco que estén aquí y tomarse su tiempo el sábado. Voy a ser muy breve, pero quería como sí difundir un poquito como lo que se vivió detrás de cámaras, ¿no? Lo que no siempre se puede percibir tan fácilmente, sobre todo si no es cubierto por los medios. Entonces, bueno, espero sea de mucho conocimiento y agrado. Y bueno, creo que algunos ya conocen la historia y les puse esta foto mía a las 3 de la mañana para que se divirtieran un poquito. Pero prácticamente hubo 2 maneras de participar en Youth for Climate. Y una fue a través de la competencia que yo me inscribí y otra fue a través de un cuestionario, ¿no? Como más de conocimientos. Entonces, en la que yo participé, se llamó Summit Up Competition, entonces ahí prácticamente era hacer como infografías sobre un tema que a ti te llamara la atención en la lucha climática y tenías que hacer como esta, digamos que sinergia entre creatividad e información a través de un video, de una imagen, de lo que tú quisieras, ¿va? En mi caso, a mí me encanta el dibujo, entonces dije, bro, ¿por qué no lo intentamos? Y ya, hice, como verán, esa como evolución de los dibujos, pero yo no me dedico a nada de ilustración. No obstante, como que siempre me ha llamado la atención y descubrí una herramienta que se llama Carita y que es muy buena, se las recomiendo. Y fue así como decidí utilizar el tema de los grupos vulnerados ante el cambio climático. Ese fue mi tema de las infografías, que ahorita les voy a enseñar. Y la otra manera de participar fue a través de un cuestionario, ¿no? Este cuestionario, ay, perdón, está pasando el gas. Pero bueno, este cuestionario estuvo más enfocado en propuestas y conocimientos y fue, digamos que por país, es decir, entre las mismas personas de los países competían, por decirlo así, para quedar seleccionadas. Pero fue, bueno, ahorita les cuento un poquito más esta historia que yo no había pensado, o sea, como digamos que las dificultades que todas las personas tuvieron para ingresar y que solamente lo puedes ver ya que estás ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como un poco de la evolución de los dibujos que hice. Y bueno, espero igual si tienen algún comentario, duda
en lo que estoy hablando, pues pueden decirme sin problema. Y bueno, esto fue, bueno, ese es como el before and after de cómo quedó. Creo que sí se les dio un poquito de difusión y la verdad es que, como esto es más de chismecito, pues yo estaba en una clase, alguno de mis compañeras están aquí. Estábamos en una clase cuando me llegó el correo electrónico que decía que una de mis infografías había quedado seleccionada y la verdad es que apagué la cámara y empecé como, no sé, la verdad es que casi tiro mi computadora, pero fue muy raro porque sentí como mucha emoción, pero a la vez como que no me la creía y dije como, no. Y fue como esa idea de que obviamente participar en, o sea, que te llegue como ese tipo de correos te causa mucho entusiasmo, pero tampoco te la crees, pero a la vez como que sientes mucha presión ya sobre tus hombros, ¿no? Como que tal vez las personas esperan mucho de ti o que tal vez no eres suficiente, no sé, todos esos dramas llegaron a mi mente. El caso es que el siguiente paso, pues, fue precisamente como ganar en Twitter, como los que más tuvieran votos y los que más tuvieran retweets, iba a ser como la persona que ganara. Me dio muchísimo gusto ver que las otras, o sea, que estuve con las otras competidoras eran igual mujeres. Entonces eso me hizo sentir muy feliz. Ahorita les cuento por qué. Y bueno, la verdad es que sí fue, creo que hay como mucho apoyo por parte de ustedes, del público en general, y de otras partes del mundo. Me encantó porque me llegaban como mensajes de Twitter de, oye, está padrísimo, yo voté por ti, no sé qué. Y se sintió como ese apoyo, ¿saben? Como ese apoyo de la parte de la comunidad, no necesariamente mexicana, sino de otra parte, pues, del mundo. Después me di cuenta, cuando formé, o sea, ya que una vez dijeron como, el tuyo fue el que más retweets tuvo y así, y tú vas a ser como la ganadora de, bueno, quién va a ir a Italia representando como esta competencia a través del arte. La verdad es que me di cuenta que no quería seguir llevando la misma idea de mis dibujos. Y hasta hubo un momento que le dije a mamá, ¿cómo sabes que mamá ya no quiero presentar esos dibujos? Y ustedes van a decir como, ¿por qué? La verdad es que conforme, o sea, de que me dijeron a dónde fui, me deconstruí demasiado sobre lo que es la justicia climática y me di cuenta que había partes en mis dibujos como que no estaba como realmente enfatizando las partes que a mí me gustaban más. Y desde el tema, ¿no? O sea, desde grupos vulnerables ante el cambio climático, dije, no quiero mandar así, o sea, no quiero presentar así esa parte, porque no son vulnerados, ¿no? Que ya no son vulnerables, son personas, grupos sociales que de cierta manera históricamente los han vulnerado, pero ellos por sí no lo son. Entonces, como todo este cambio de chip empezó como desde que me enteré y empecé a involucrarme más hasta el día que fui, ¿no? En la primera imagen está esta mujer de Nigeria, que no voy a decir su nombre porque está un poco difícil de pronunciar, pero les cuento que ella es una de las que, o sea, sí existe, no fue producto de mi imaginación. Es una mujer que se dedica a reciclar todos los desechos de las empresas de Nigeria y con ello crea productos. Y fue una iniciativa que ella empezó entre propias mujeres de su comunidad y cuando conocí de su historia, la verdad es que dije, la quiero ilustrar y cómo las mujeres tenemos muchísima menor ventaja para incidir en la agenda internacional en temas climáticos y ambientales. Y eso es algo que también me di cuenta en mi experiencia. La proporción entre mujeres y hombres, si bien se cuidó, en los espacios de diálogo era difícil, o sea, los hombres como de cierta manera trataban como de tomar la palabra, ¿saben? Y había veces que en verdad les dijimos como estamos hablando, por favor respeten, porque sí se prestaba a que, sobre todo cuando ya no era moderado el asunto y ya era como entre que nos dejaban a nosotras como hablar con los mismos grupitos, que se prestaba ese tipo de acciones y, y bueno, eso fue como un comentario de experiencia. La segunda imagen es esta parte de cómo las islas, bueno, las personas que viven en islas o en las costas son muchísimo más vulnerables al cambio climático por la subida de los niveles de mar y que esto pues igual es parte de justicia climática porque afecta
siempre a las personas menos privilegiadas, es decir, a las personas con menos ingresos económicos que dependen de algún tipo de sistema con la naturaleza, como es la agricultura, la ganadería. Y bueno, este fue el caso específico de Filipinas. Intenté emular Filipinas a manera de como de un ser natural, y la última isla la traté de hacer como un corazón, porque a final de cuentas las personas que están en estos espacios producen el 80% de nuestra comida, y es una injusticia que lleguen empresas y traten como de abarcar todo el ingreso económico que se supone que debería también darle cierto dinero a ellas, y se queda principalmente en las empresas. Entonces, por eso le puse como este corazón de que a final de cuentas de ellas dependemos y ellas están siendo muy vulneradas. Y ya por último puse esta parte de como un mundo, y cómo digamos que lo vemos ahorita que está como demasiado contaminado, y en verdad, ay no, o sea, no sé si se han puesto a ver como en internet fotografías tan solo de lo que sucede en México, y cada vez como que empecé a ver más de estos temas, y de hecho como que creo que mi dibujo está muy bonito a comparación de la realidad. La verdad es que pues nada que ver con lo que en realidad sucede. Y este último dibujo tenía la intención de enfatizar cómo el acceso a la información del cambio climático no es igual para todas las personas, porque la mayoría está en inglés. Y no es coincidencia que el evento pues, en el que estuve obviamente haya sido en inglés prioritariamente, y que eso de cierta manera marca una barrera para que todas las personas puedan acceder. Y pues obviamente todos los informes, por ejemplo, del IPCC están pues en inglés, ¿no? Y aunque están tal vez en otros idiomas, difícilmente puede ser accesible para una persona que no tiene mucho conocimiento sobre el cambio climático. A mí me ha costado mucho leer a veces sus informes porque son muy técnicos, ¿no? Entonces quería como también poner esa parte. Y bueno, dibujé a una niña musulmana porque si no me equivoco, am, bueno, creo que fue en Siria donde salió este proyecto, ajá, que prácticamente las mujeres de por sí tienen muchísima menos posibilidad de acceder a textos climáticos y ambientales por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces también la quise dibujar porque es una representación de las mujeres y de las niñas y de lo que muchos de esos países pueden estar viviendo. Y bueno, que las ideas en realidad vienen de todos los lugares. Y bueno, los primeros aprendizajes que tuve, no me voy pasando en el tiempo, no, ajá, bueno, primero es con les delegades mexicanes. Iván Pichardo es uno de los delegados que representó a México, se identifica con el pronombre él, y Topaz Vega es el otro delegade que se identifica con el pronombre ella. Entonces, la verdad es que estuvo bien curioso cómo me contactaron, porque yo ya había visto a Iván Pichardo en una conferencia, y me acuerdo que lo vi y dije, bro, ese chico es bien top. Estudió igual Relaciones Internacionales en la UNAM y nos habló sobre justicia climática. Entonces yo en verdad a partir de ahí como que lo empecé a admirar, y luego me enteré que iba a ir conmigo y yo dije, no, porque sentí mucha presión de que pensé que él ya tenía, bueno, sí tiene, ¿no? Mucha trayectoria, y en verdad es como, o sea, un joven súper, súper, digamos, con muchos conocimientos sobre justicia climática y de colonialidad. Entonces, la verdad es que me preocupó, pero los dos, bueno, los dos son súper abiertos, en verdad. Me hubiera gustado que están ahí, pero Iván está en Francia y Topaz está en Singapur luchando, literalmente están luchando. Los dos van a ir a la COP26 y, ¿cómo se llama? Y son personas súper abiertas, súper radicales. Trajeron a Youth for Climate una posición mexicana muy radical que a mí me gustó muchísimo y les admiro mucho. Y bueno, no están aquí, pero bueno, solo obviamente quería, ellos sí fueron seleccionados por el proceso que les digo, en el que tuvieron que contestar un cuestionario. Los dos pertenecen a un grupo que busca o vela por los derechos indígenas de las comunidades aquí en México, por toda esta parte de las empresas extractivistas. Entonces ellos les dan visibilidad y ninguno de ellos se reconoce como activista climático porque considera que lo único que hacen es darles
más visibilidad a estas personas, pero que ellos por sí no se consideran que están como realmente haciendo un cambio para llamarse activistas climáticos. Entonces yo desde ahí dije, "Muta, no, pues yo no sé, soy una papa". Entonces, bueno, nada más quería compartirles esa parte. Después, el privilegio lo puse como un punto que quiero destacar muchísimo porque creo que debemos tener esto muy en consideración. El cuestionario que ellos llenaron para ser parte de Youth for Climate tuvo que, ¿cómo se llama? Tuvo que estar completamente en inglés, las respuestas y toda la información respecto a datos personales se tuvo que llenar en inglés. Me parece que debías tener como un pasaporte y bueno, ellos comentan que esa fue la principal barrera que ellos notaron, porque aquí en México las personas que realmente son afectadas muy pocas veces conocen o hablan inglés, ¿no? Entonces, que aunque ellos ayudaron como algunas de las personas indígenas, por ejemplo, que quisieron ingresar, la verdad es que sí consideraron que estaban en una desventaja estructural y que eso como que fue un principal como punto que querían subrayar cuando nos hicieron una entrevista. Igualmente, notamos que ya que estábamos allá, la mayoría de las personas delegadas eran personas que tenían muchísima relación con el sistema de Naciones Unidas, es decir, que participaban como en modelos de Naciones Unidas o que tenían como ya algún tipo de experiencia pasada en ese tipo de eventos, pero eran pocas las personas que realmente eran las que estaban viviendo la situación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo en verdad a partir de ese momento dije como, ok, yo conozco la situación, pero nunca he sido de esas personas que ha tenido que dejar su casa porque tuvo un desplazamiento, etcétera. En el caso de Topas, la verdad es que me gustó mucho porque él sí fue, podríamos decirlo que él sí fue desplazado por uno de los huracanes en México en 2014, me parece, y desde ahí él empezó su lucha climática, porque él vio que prácticamente estamos o sea, hay muchas personas que están en desventaja y pues sí tuvo la oportunidad, digamos que no fue como un privilegio que pudiera vivir la oportunidad porque es algo que no se desea a ninguna de las personas, pero estuvo totalmente inmerso en lo que es ser un desplazado climático aquí en México. Entonces, como que su visión también era mucho de esta parte de lo que no se habla y de lo que nada más es como ver a las personas, pero no sentir o no estar realmente con las personas. Em, Tuve mucho apoyo por parte de mi familia, docentes, amistades, pero también por estas personas que no conoces. Y esto se prestó muchísimo con el punto 6, que es cercanía del sur global, porque América Latina y el Caribe hizo su propio grupo de WhatsApp y, o sea, hubo como muchísima comunicación con este grupo y obviamente no es tratar de romantizar como esta parte de lo que pueden vivir los países del sur, pero sí se notaba la diferencia entre el sur global y el norte global en cómo las propuestas, ¿no? A mí me pasó en un caso que tratamos de poner que una propuesta fuera separada para las personas, o sea, que sí se distinguiera lo que las personas del sur y las personas del norte debían aportar en la cuestión de comida. Y uno de los delegados de Alemania, precisamente, hizo el comentario que si en realidad era necesario hacer esa diferenciación. Entonces ya le dijimos que obviamente sí, porque no se puede contribuir de la misma manera. Y bueno, esta parte de la cercanía del sur global, como que siento que sí, o sea, sí nos unía, sí era bonito como sentirse abrigada por una comunidad que pues ha sido explotada por varios proyectos transnacionales de empresas generalmente provenientes del norte, ¿no? Y bueno, de los grupos de trabajo nos dividieron en 4, en Youth Driving Ambition, que se enfocó a propuestas internacionales, nacionales y locales, es decir, como estos 3 niveles. Sustainable Recovery, que eran personas como que se enfocaban más a esta parte de ingeniería en términos de cómo adaptar los conocimientos que nos da la naturaleza, un poco de biomimética a las respuestas frente al cambio climático. Non-state actors, en el que yo estuve, que fue la industria de la comida, de la ropa, de los deportes y del arte. Hasta, ahorita les cuento qué pasó ahí, el chisme. Después teníamos el Climate Conscious Society, que ahí estuvo Topas, pero se salió. Igual por una cuestión, digamos que, de que no le pareció,
bueno, ahorita les cuento ese chisme también. Después de logística, la verdad es que yo no tuve ningún problema para la cuestión del pasaporte, del visa, porque no necesitaba, México no requiere visa, pero hubo muchos delegados, sobre todo de esta parte de Medio Oriente, que no pudieron asistir por una cuestión de visa y de que no les avisaron con suficiente tiempo. Entonces también hubo muchísimas quejas porque hubo delegadas que tuvieron que pagar hasta $300 para ir a sacar su visa porque no les habían avisado con suficiente tiempo y no pudieron al final asistir porque los procesos obviamente no son de la noche a la mañana. Entonces como que esa parte también quisimos destacarla, que pues no se nos hizo realmente justo que esas personas no tuvieran la oportunidad de participar pues por una cuestión ahora sí que casi de burocracia, porque realmente no, las visas y todo eso, aunque se supone que era ¿cómo decirlo? Sí, pues un evento organizado por Naciones Unidas en cierta parte, pues no pudo haber esa facilidad. De hecho, a mí no me querían dejar subir al avión porque no tenía mi esquema de vacunación completo, hasta que ya mostré como la carta de del embajador de Italia aquí en México, que me autorizaba el ingreso al país. Pero si no, no sé qué hubiera pasado en ese momento. Entonces también como que esa parte fue de, pues obviamente del país, bueno, sí, de México, ¿no? Que todavía no me había vacunado. Y bueno, el primer día, creo que en el primer día lo que más identifiqué fue mi papel, no aparentar y no disimular, porque había como mucha esta parte de que luego ya habían personas que se conocían y era mi primer evento, entonces lo que yo traté de hacer es como realmente saber que era mi primer evento, que tal vez me iba a equivocar muchísimo y que no, o sea, y que las propuestas que yo traía tal vez no iban a ser como las que iban a cambiar al mundo, pero que sí iban a aportar. Y ahí está una foto con Vanessa Nakate que la aprecio muchísimo, en verdad es una niña, bueno, no es una niña, ¿verdad? Pero es una chica súper, súper, súper abierta, súper linda. Y pues tuve, pues sí, la oportunidad de intercambiar un poco de diálogo con ella y ver que en realidad sí es como el ejemplo perfecto de lo que es la justicia climática. Y bueno, o sea, me voy a ir súper rápido porque ya vamos media hora y no he llegado. Estas fotos las tomé el primer día. La primera está Greta con Vanessa, después de que Vanessa diera su discurso, y fue ahí cuando me conmovió demasiado porque, pues Vanessa lloró, obviamente, ¿no? Y hablamos de que es un problema que, o sea, está afectando realmente, o sea, Vanessa nos compartió que en su comunidad hubo personas que han muerto últimamente. A causa del cambio climático y que obviamente ella no podía contenerse eso. Y nos recuerda que al final de cuentas somos humanos, ¿no? Greta también hubo muchas personas que decían como si te tomaste una foto con Greta o si le pediste un autógrafo y así. Y la verdad es que aunque tuve la oportunidad de hablar con ella y pedirle agua, no fue agua, hojas, para hacer unos carteles, no le quise como dar esta, digamos, identificación de superestrella, porque al final de cuentas ni ella se identifica así. Sabe que únicamente es una persona que ha tenido mucho reconocimiento, pero a final de cuentas no podemos materializar la lucha climática en una persona. Y eso es algo que comentábamos mucho las personas del sur global, que a final de cuentas o sea, los medios siempre se iban con Greta y no le, o sea, y aunque sí estaban con Vanessa, los medios siempre iban con Greta, 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 y era como una, o sea, no es decir como no, pues obviamente es algo que ha hecho, es una persona que ha hecho muchísimas cosas, pero también marca esta cuestión de no prestarle a las personas que sí están sufriendo, como fue el caso de Vanessa, y, y bueno, ahorita les voy a comentar como algo que me gustó muchísimo, que hizo el equipo de Fridays for Future, que ¿sí me ven? Ay, Creo perdón. que te perdimos por un momento, Bren, pero ya retomamos. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya te escuchamos y ya te vemos. Gracias. Bueno, esta parte que estuve
cuando las vi entrar, la verdad sí me entró ahí la crisis y dije, madre de Dios, Dios, por favor, ilumina a esta hija tuya para que no diga cualquier oso. Sí hice un oso, pero no lo voy a compartir por cuestión de tiempo. Lo que más destacó del discurso de Vanessa fue que ella dijo, ¿cómo nos vamos a adaptar a la extinción? ¿Cómo te vas a adaptar a las muertes de las personas y quién va a pagar? Porque mucho de lo que hace en la agenda de cambio climático es dar créditos en vez de realmente apoyo, o sea, realmente darlos el dinero y no simplemente, y lo que hacen muchas instituciones como el Fondo Monetario es nada más dar, o sea, préstamos y al final sigue esta dependencia de los países del sur global sobre el norte. Entonces ella destacó muchísimo esa parte y es algo que en verdad me movió mucho. ¿Cómo te vas a adaptar a la extinción, no? Es algo que ya no hay, es algo que ya ni siquiera se puede reparar y vienen pues los políticos y llegan como con un discurso que igual ahorita les voy a compartir. Greta destacó muchísimo esta parte de que hasta dónde nos ha conducido 30 años de bla, 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 bla. Y la verdad es que fue algo que nos gustó mucho que enfatizara porque en el último día los ministros lo único que hicieron fue bla, bla, bla. O sea, no nos estaban respondiendo, no prácticamente fue un discurso meramente político y sí no hubo un diálogo. Y es algo que sí nos gustaría como destacar. Y bueno, mi experiencia con los tres, con mi grupo de trabajo fue muy buena. Yo propuse una parte, como estuve en comida, yo propuse digamos que la reducción progresiva hasta que ya no haya, de monocultivos, sobre todo en el sur global, porque los monocultivos son una fuente enorme, así cañona, de cambio climático y de vulneración a la diversidad biológica. Entonces, esta parte de los monocultivos fue la que más enfaticé, igual de la agroecología con la ley del retorno, que es regresarle los nutrientes al suelo. Y finalmente la cuestión de los préstamos, porque muchos productores locales no pueden pagar eh, certificaciones internacionales para como decir que su producto es orgánico, porque es muy caro, porque son certificaciones que vienen de estas instituciones como internacionales, ¿no? Entonces, tratar de verla, que pudieran adaptarse certificaciones locales para que sea más accesible que estos productores locales pudieran pagarlas, ¿no? Creo que la verdad me dije, bro, si no hubiera puesto los monocultivos, me sorprendió que nadie lo haya mencionado porque es un tema que yo considero muy importante y como que ahí me fui muy satisfecha porque al final de cuentas sí se fue, sí se va a ir a la COP toda esta parte y pues sí, eso me gustó mucho. Cabe destacar, y aquí el chismecito, Vanessa y Greta y todo su equipo de Fridays for Future no se quedaron más como que 20 minutos y ya después nos enteramos que no estaban como muy satisfechos con lo que sucedió, con lo que se estaba, cómo se organizó, más bien cómo se organizó y ellas decidieron hacer su propio grupo de trabajo. El día 2, bueno, ahí estoy con los que estuve trabajando. No sé, ubiquen a Bren, está hasta ahí al final con su maquinita. Y bueno, ahí la verdad es que el día 2 se caracterizó porque estuve sola en el grupo de trabajo porque Iván se fue a organizar un memorial que hicimos para todos los activistas climáticos y ambientales que han sido asesinados por defender su lucha. Entonces, ahí sentí la presión del mundo porque en verdad era mi primera vez y era la única, digamos que en ese grupo solamente estaban países del norte, ¿no? Estaba Alemania, Francia, Estados Unidos y luego estaba Bren con México y al lado Cuba. Entonces, la verdad sí nos costó un poquito esta parte de tratar de quitar este discurso de países desarrollados, países en vías de desarrollo, y de meter, porque ahí se había borrado mi parte que les había dicho de la agroecología y la ley del retorno, no tengo idea quién lo borró, pero bueno, el caso es que lo volví a proponer y como que les costó un poquito esta parte de entender lo que vivíamos por empresas transnacionales que llegaban y literalmente destruyen nuestra tierra, ¿no? Y bueno, eso es lo que más quisiera destacar, como que traté de ejercer presión para no internacionalizar todas las medidas, porque muchas personas querían como, no, es que debe haber una guía internacional, perdón, para que todos y todos los países como que lo cumplan. Y es como, es que no todos los países en el mismo país
no se puede hacer de esa manera homogénea porque no todos tienen la misma necesidad ni las mismas maneras de contribuir, ¿no? Entonces, como que ahí, en verdad, hubieran visto tratando de crear esa presión. Fue una experiencia, la verdad, pero bueno, logré lo de esta certificación local. Facilidad de comunicación fue muy difícil, aunque éramos jóvenes, todas y todos, digamos que entre un grupo de 14 a 29 años, que es como en lo que todo el mundo tenía esa edad, no fue muy fácil mantener una comunicación porque precisamente nos compartieron todo esto fue en Drive, entonces ahí veías como los comentarios de no estoy de acuerdo porque otra vez tenemos el problema de cómo van a construir los países del norte y cómo van a construir los países del sur. El principal dilema que nunca voy a olvidar fue que eh, cómo íbamos a nombrarnos, ¿no? Porque sí queríamos que fueran como esta diferenciación entre los países y hubo algunos que propusieron, no, pues países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Y es como que, o sea, en verdad ahí sí México y Venezuela y todos los países de Latinoamérica no estuvimos de acuerdo en que esta fuera la denominación que se nos diera países en vías de desarrollo, porque consideramos que no estamos no aspiramos a un desarrollo como Estados Unidos o como China, que son los principales contaminadores. Entonces se dio ahí la discusión y hubo como que sí hacer votación y al final de cuentas sí quedó países desarrollados y países en vías de desarrollo. Eh, la verdad tampoco hubo mucha, o sea, sí hubo, no discusión, pero sí hubo desacuerdos entre lo que se puso en el trabajo final, porque otra vez, el grupo de trabajo que se creó, que les conté que se creó a través de Fridays for Future, liderado por Vanessa y por Greta, eh, se llamó combustibles fósiles en mi grupo de trabajo, ¿no? Y fue algo que en verdad yo aplaudí demasiado porque no puede ser posible que en esta parte de actores no estatales, la industria petrolera sobre todo, no estuviera considerada, ¿no? Es como, es la principal fuente de contaminación y de contribución al cambio climático y que no lo hubieran considerado desde un inicio, sí era algo que no podía pasar. Entonces, ellos pusieron, bueno, ellas, porque la mayoría era mujer, pusieron que la industria de los combustibles fósiles debe terminar para 2030. Y, o sea, en verdad hubo, o sea, un buen de personas que dijeron, no, pero es que cómo les vas a poner eso y los países como Irak, que nuestros papás dependen como de esto. Entonces, ellas dijeron algo que a mí se me grabó muchísimo, que era que en realidad el documento no tenía que estar escrito como para satisfacer a los líderes políticos. Tenía que estar escrito con lo que deben hacer los líderes políticos, ¿no? Y creo que es algo que compartí mucho y hubo una chica que dijo, si quieren trabajar en Naciones Unidas, está bien, vayan, trabajen en Naciones Unidas, pero no tienen por qué venir a decir que a fuerza tenemos que seguir un esquema. Somos, o sea, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para ser radicales y para ponerle a los políticos lo que queremos hacer, no lo que ellos creen que deben hacer. Entonces eso fue algo que me gustó mucho y ya, esta imagen me gusta muchísimo porque fue en el memorial que Iván Pichardo totalmente lo organizó, o sea, lo único que yo ayudé fue con un par de dibujos y de hojas y toda esta parte. Y ahí está Vanessa junto con su compañera de Uganda, Ale, que es de Guatemala, y yo. Y esta imagen siempre para mí va a ser mi favorita porque pues todas somos mujeres y todas pertenecemos al sur global y las tres, bueno, las cuatro tuvimos una contribución en el discurso del memorial y creo que es la ejemplificación perfecta de lo que es la justicia climática y siempre me va a gustar, o sea, siempre va a ser mi foto favorita porque, o sea, como que va esta parte de la hermandad, podría decirse, y de la lucha conjunta, ¿no? Que va más allá de todos estos papeles y bla, 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 como diría Greta. Y bueno, el memorial, ay, no les puse fotito del memorial, no sé por qué, pero bueno, luego se las comparto. Era un árbol, o sea, fue un dibujo, una manta, en el que decía en el centro, pongan en el centro la vida, no el poder, no el dinero, ¿no? Y precisamente Iván, cuando dio este discurso, les decía que no teníamos que seguir priorizando los intereses económicos que muchos de los países pues siguen poniendo como su prioridad, como su seguridad nacional.
y que muchas de las medidas que realmente se toman para las comunidades indígenas vulneran sus derechos, como es esta parte de la reforestación del programa RED. A final de cuentas, estás pagando para que no hagas algo que de por sí no tendrías que hacer. Esta igual imagen me gustó muchísimo, fue de todas las personas que contribuimos al memorial. Las personas de hasta abajo son el equipo de Fridays for Future, que están sosteniendo la bandera de Palestina, porque uno de los delegados era de Palestina, y pues para los que no saben, como que está el conflicto Israel-Palestina, entonces también era como darle esta parte de visibilidad al problema. Y lo que a mí me gustó es que ellos no tomaron protagonismo en el memorial, porque al final de cuentas no era o sea, pueden apoyar la lucha, pero no es su lucha. O sea, ellos sabían que ellos como países del norte global no tenían igual esta representación o no tenían que tomar un papel protagónico en el memorial porque no les correspondía. De hecho, Greta y Vanessa se pusieron como abajo, o sea, hasta abajo, a manera de proteger por si algún policía nos quería quitar o algo así, pero como pedimos permiso, pues no hubo ese problema. Entonces, a mí lo que me gustó es que ellos supieron ocupar su lugar en la lucha y saber que a ellos no les correspondía estar, digamos que en algún discurso o en alguna representación. Tuve miedito, sí, la verdad, sí tuve miedito, le decía, Iván, no, bro, ¿qué tal si nos bajan? Pero como todo fue con permiso, o sea, como que no hubo mucho problema. Ah, ahí es la única foto que tengo con Iván, que es el de playera amarilla, Topas, que es el de playera azul, y yo. Y bueno, ya el tercer día es lo que ya les anticipaba, que fue fue la parte con los ministros, ministras de diferentes países, en el que se supone que era un diálogo en el que les íbamos a presentar nuestras propuestas o les íbamos a hacer preguntas muy específicas, ¿no? ¿Qué sucedió? Puro speech político. O sea, en verdad, no hubo una respuesta. Yo creo que ellos ya traían sus discursos hechos porque ya atrás sacaban hasta su hojita. Y entonces a que le preguntaban como, bueno, ¿cómo vas a integrarlo en tu país esto que yo te estoy proponiendo? Y empezaban, es que el cambio climático nos afecta a todos. Y yo, bro, ¿qué? O sea, en verdad hasta me reí, o sea, tenía una hora de sueño, pero fue suficiente esa hora de sueño para soltarme la carcajada y, o sea, fue como, discúlpame, o sea, no hay una respuesta concreta, no la hubo, y hubo, bueno, cuando el ministro Mario Draghi estaba hablando, el equipo de Fridays for Future, que en ese momento iba también Iván y Topas, los otros dos delegados mexicanos, hicieron como una manifestación ante lo que estaba sucediendo y empezaron como con esta parte de protesta, nada más literalmente como que hicieron como, caminaron 10 metros y bueno, esos 10 metros fueron suficientes para que lo sacaran del evento y les tomaran sus pasaportes y los reportaran y como que, bueno, esta imagen que está a la izquierda es de las personas de Fridays for Future y al final está Topas e Iván. ¿Por qué Bre no estaba ahí? Porque a mí me había, en ese momento, ¿cómo se llama? Me había dicho una persona de Connect for Climate que si le podía regresar una tablet que le había pedido prestada. El caso es que cuando yo regresé ya no estaba ni Topas, ni Chris, ni nadie y dije, ok. Y la verdad, creo que hasta cierta parte fue conveniente y es algo que me gustaría compartir con ustedes, porque no todas las personas tenemos que luchar de la misma manera. Es decir, todas las personas tenemos un lugar en la lucha, pero no todas las personas lo podemos ejercer de la misma manera, ni tenemos la obligación de ejercerlo de la misma manera, ¿no? Si a ti eres una persona que tal vez, no sé, te gusta más esta parte del dibujo como a mí y lo expresas de esa manera, adelante. Si eres una persona que, como Iván Topas, que les vale y se paran y toman el escenario, adelante, pero necesitas también saber que cualquier esfuerzo que tú hagas de cierta manera contribuye y no necesitas seguir a alguien para poder tener una incidencia. Y bueno, ahí está mi foto con Patricia, porque dije, pero no sé cuándo la voy a volver a ver. Y ya me tomé una foto con ella. No sé, algo que no es tan importante destacar, pero bueno. La verdad es que me dio mucha tranquilidad saber que personas como Topas, Iván y las personas de Fridays for Future van a ir a la COP26, porque son personas muy conscientes de lo que se está viviendo y sobre todo que en realidad, o sea, en verdad,
han tenido el interés de acercarse con las personas que más sufren el cambio climático, ¿no? Como dije, Topaz ya tenía una experiencia personal, pero Iván siempre ha estado como en constante comunicación con estos colectivos, con estas iniciativas de la sociedad civil. Entonces eso me da muchísima tranquilidad, aparte de que por parte de la delegación mexicana está a cargo de personas súper abiertas. Se me fue el nombre ahorita de Camila, se me fue su apellido, pero Camila es la jefa de delegación de México y en verdad es una chica, bueno, no es una chica, porque, bueno, es una persona súper abierta, estudió igual relaciones internacionales y tuvo muchísimo, ¿cómo decirlo? Muchísima apertura a que Topas, Iván y yo le comentáramos lo que pasó. Bueno, ya nada más para destacar así muy rápido lo que pasó después del evento y las propuestas principales para las personas como que tenían esta duda de, bueno, pero ¿qué se propuso? El Working Group 1, que era esto de como los diferentes niveles, internacional, nacional y local, enfatizó mucho la parte del apoyo financiero y logístico, porque muchas de las personas que quieren incidir en la agenda no tienen los recursos económicos. Por ejemplo, ahorita para ir a Reino Unido, hay muchísimos delegados de Youth for Climate que tienen la aprobación para ir, pero no tienen el dinero suficiente para ir, porque nadie se los puede financiar. Entonces, como que destacaron esa parte y hacer como comités en los procesos de toma de decisión local, nacional e internacional, donde se garantice una inserción juvenil. En el Working Group 2, que fue esta parte de como de biomimética y de acercar a la naturaleza las soluciones, se enfatizó muchísimo la parte de derechos y conocimientos de las personas indígenas y también de erradicar la explotación a mujeres y a los niños y a las niñas que forman parte de este esquema de dominación en el que vivimos. Me gustó porque también destacaron, o sea, como que tú dirías, como, o sea, porque me lo leí y decía patriarcado, que es un sistema, pues es un sistema de opresión, obviamente. Entonces, ellos lo metieron en esta parte y es algo como que no pensarías que se metiera, pero lo metieron precisamente para enfatizar cómo la naturaleza siempre ha sido vista como un objeto, entonces que al igual que a las mujeres y a la niñez, y que debe dejar de ser. Eso también me gustó. Y en el Working Group 3, que fue en el que yo estuve, pues la verdad es que ahí metí así de puro, no sé, o sea, porque nos dieron la oportunidad de seguirlo editando después de que acabó todo el evento de Milán. Y ahí como que puse la parte de reconocer los derechos humanos, pero también de la naturaleza para todas las industrias, ¿no? Porque como les dije, yo estuve trabajando con la industria de la comida, de la ropa, del arte y del deporte y de combustibles fósiles. También se mencionó esta parte de tener ya de una vez por todas el extractivismo, porque es una forma de neocolonialismo. Entonces, la verdad yo dije, ay, sí, ojalá todo esto como que destaque. Pero lo que pasó es que uno de los problemas fue que, digamos que fue hace justo una semana, y sí es chismecito, mero chismecito, se los vengo manejando. Hubo una junta en mi grupo de trabajo para seguir editando el documento. Yo lo vi, yo me uní a esa junta de trabajo en Zoom, obviamente, para seguir editando. Todo lo editas como en edición, ¿no? O sea, para no borrar nada y para que se vea todo lo que estás cambiando. Me salí de esa junta porque tenía que atender otro compromiso, pero ellos siguieron en junta. Cuando regreso a ver el documento, toda la parte de combustibles fósiles aparece borrada. Y yo digo, no manchen, alguien aquí va a salir fusilado. Lo que pasa es que la parte de combustibles fósiles estaba redactada de una manera muy diferente a todo el documento. Entonces, las chicas que se unieron a Zoom pusieron, o sea, lo que supuestamente había sido borrado hasta arriba del documento. Pero las personas de combustibles fósiles consideraron, y yo apoyo mucho esta posición, que cambiaron muchas las palabras para sonar un poco menos duros. Entonces quitaron toda esta parte de neocolonialismo, extractivismo, y al final de cuentas se hizo una de gritos en el grupo de WhatsApp, que ustedes vieran de no, es que ¿por qué hacen eso? No tienen ningún derecho. Y es lo que les digo, o sea, si esto sucede entre jóvenes, no me quiero imaginar a las
a los representantes políticos, ¿no? O sea, debe ser muchísimo más complicado. Al final de cuentas, yo ahorita quise, justo antes de esta sesión, ingresar de nuevo al Drive, pero ya no tengo acceso, porque ya nos lo quitaron el domingo pasado, entonces ya no pude ver cómo quedó la versión final. Pero en verdad espero, de hecho le pusieron como un comentario ahí en el Drive, como persona que vas a editar el documento final, te pedimos por favor que te comuniques con nosotras para que podamos reeditar la parte de combustibles fósiles, porque no estamos de acuerdo de cómo se cambió. Entonces, hubo ese issue. Y ya finalmente con el Working Group 4 se destacó esta parte de la educación, desde una visión holística, no solamente científica, sino también de derechos humanos. Y ya por último, ¿qué puedes hacer tú? Pues yo la verdad lo único que les diría es que nos involucremos demasiado con las personas más cercanas que tengamos a la lucha. Es decir, puede ser que sí esté bien que tengamos esta parte de utilizar los medios de comunicación, de utilizar las redes sociales, y no digo que esté mal, o participar en este tipo de convocatorias, pero como les dije en un inicio, se trata de identificar tu papel en la lucha, porque no todas tenemos el privilegio de acceder a estos foros, y si tienes el privilegio como yo lo tuve, creo que mi compromiso siguiente es en verdad ir con las personas que están ahí, con las personas que se dedican a producir nuestra comida, con las personas que están sufriendo, ¿no? Porque si no, nos quedamos mucho con esta perspectiva de cómo yo lo veo, cómo yo lo leo, cómo yo lo interpreto. Y no se trata de eso, se trata de en verdad incidir sabiendo lo que sucede. Y si tienes la oportunidad de en verdad meterte ahí, a ese espacio, salir de tu burbuja de privilegio, adelante, hazlo. Es lo mejor que yo podría hacer. Porque si no, vamos a seguir un esquema de discurso político y de bla, bla, bla. Y ya. Gracias. Muchísimas gracias, Bren. Yo creo que en general todos en la sesión andamos en mood de impacto y de querer saber más cosas porque de verdad, wow, qué increíble. Te felicitamos por tu participación, porque hayas logrado llegar hasta ahí, que justo como lo mencionabas, es un privilegio muy grande y pues muchas felicidades. No sé, pasamos ahora a las preguntas que nos dejaron unas en el chat y si tienen más preguntas, déjenlas o levanten la mano y les damos la palabra sin problema. Así que mientras pasamos con una pregunta, bueno, tres preguntitas que hizo Víctor. Em, Empezamos con, tras experimentar este evento, ¿hubo algún cambio en tu perspectiva y motivación en torno a la lucha por el cambio climático, tanto positiva como negativa? Por otra parte, ¿hubieron expectativas previas de tu parte? Y si sí, ¿cuáles fueron y si se cumplieron? Gracias, Vic, te amo mucho. Sí, hubo un cambio totalmente en mi perspectiva porque me di cuenta que muchas de las personas que asisten como que solamente iban por la foto, literalmente. Entonces, cambió mi perspectiva en el sentido de que en verdad las personas que espero que vayan a la COP tengan o sea, tengan esta visión de realmente llevar propuestas, no tanto de valor, porque todas las propuestas son de valor, pero a lo que voy es realmente estar con conciencia que vas a ocupar o sea, si tienes un lugar, en verdad, ponle ese empeño, ponle esa empatía por lo que sucede en tu país. Sí cambió mi perspectiva porque yo pensé que todo el mundo iba a ser como cooperación, amor y paz, ONU, y no, para nada, es un debate, o sea, realmente es un debate, cambió muchísimo esa mi perspectiva, el cambio climático es una cuestión de economía y de política, de cañona, o sea, mucho, mucho, mucho interés político y económico que se nota luego, luego. Y digamos que sí cambió para un poquito negativa. Y la verdad tengo mucho como, no sé, estrés de pensar de qué va a pasar en la COP, eh, si realmente se van a tomar en cuenta nuestras propuestas o va a seguir siendo como, pues, un bla, bla, bla. Pero también cambió para un poco positivo, porque me di cuenta que, bueno, al menos como que me fui feliz que lo poco que yo llevé, que fueron estas 3 propuestas que les comenté, sí se metieron en el documento final y que hubo personas que aunque les dificultó su inglés y en eso, dentro del mismo ambiente había apoyo, ¿no? O sea, las personas, ¿qué tal? Porque yo no me considero una experta en inglés, pero había veces que en verdad yo decía como, lo decía en Spanglish
y mis amigas latinas lo recapitulaban en inglés. Entonces como que esa parte me gustó porque a final de cuentas podemos ser diferentes países, podemos tener diferentes intereses, pero hay una fuerte alianza latina, podría decirlo, por apoyarse. Entonces, esa parte positiva me gustó muchísimo. Creo que la expectativa que se cumplió fue esa, precisamente como esa hermandad que emanaba de la parte latinoamericana. Y esa fue como que la que más se cumplió. La que no se cumplió fue la parte del diálogo, pero espero, en verdad espero que tomen en cuenta nuestras propuestas y que el documento sea lo más material, o sea, que se materialice realmente. Muchas gracias, Bren. Justo, gracias por tu respuesta. Si tienen más preguntas, pueden levantar la manita. Y mientras aquí yo tengo una pregunta. Bren, según lo que tú viviste, lo que viste, ¿cuál crees que sea la posición de la delegación mexicana en la COP? ¿Cómo tú consideras que se desarrollará el debate? Pues la verdad es que apenas el miércoles pude justo entrar con Camila Cepeda, que ya lo pusiste, Mitch, y no pude estar con las chicas de la delegación mexicana, pero sí con Fridays for Future México y con Futuros Indígenas y otra organización que no recuerdo su nombre, que igual es de México. Y todas ellas me gustó ver, o sea, siento que su participación va a ir mucho hacia esta parte de los grupos que han sido marginados por no solo por empresas transnacionales, pero por el mismo Estado, ¿no? Por el mismo México. Entonces, creo que van a impulsar, o sea, van a causar como muchísima presión en esta parte de justicia climática. Y pues la verdad espero, o bueno, escuché, yo espero que también le metan mucho esta parte de hidrocarburos, que México supuestamente apenas el viernes salió esta nota de que ya se iba a comprometer a reducir sus emisiones de dióxido de carbono por la industria petrolera, pero pues seguimos viendo como líderes políticos que les gusta exaltar esta parte de nacionalismo con la industria petrolera, ¿no? Entonces yo tengo esperanzas en que el tema de los hidrocarburos sea parte de la agenda que México lleve a la COP, porque pues sí, o sea, es una parte esencial, ¿no? Entonces, espero que tal vez no por la parte de la delegación, pero sí de los otros grupos, impulsen la justicia climática y por parte de la delegación sí impulse un poquito esta parte de hidrocarburos. Ok, muchas gracias, Bren, por tu respuesta. Pasamos a otra pregunta que nos acaban de poner en el chat de Susi. Te felicitan, lo puedes ver por ahí. Y pues ¿qué es lo que más le aprendiste a las tres delegadas mexicanas y de otros países? ¿Y cómo piensas aplicar en tu activismo? Ay, gracias, Susi. Y muchas gracias por la pregunta. Creo que lo que más aprendí es no tener pena, no tener, pues sí, principalmente no tener pena de tus propuestas que quieras como llevar. Topas e Iván son personas muy radicales, o sea, ellos me veían como una bebé, literalmente yo iba atrás de ellos como me iban contando y ellos iban como, no, es que los Estados Unidos y no sé qué, y yo venía ahí atrás como esta parte, ¿no? Pero también me dijeron como, si no te sientes cómoda, si no te sientes, si este no es tu activismo, ¿no? Literalmente, o sea, si esta no es tu manera de expresarte, no tienes que expresarlo de esta forma, ¿no? Y yo sí les dije que, o sea, a mí me encantaba como toda su visión, pero yo la verdad prefería incidir de otra manera, ¿no? Entonces, esa parte como que me gustó ser empático, ¿no? Ser empático con todas las luchas bueno, con todas las maneras de luchar que tenemos diferentes personas. Y pues sí, creo que lo que más me llevo es de dejar como de ver a ciertas personas como las únicas de la lucha climática y empezar por ver a otras. O sea, yo a Vanessa ya la ubicaba por su historia, que la cortaron en una fotografía, pero después de verla realmente y de tal vez intercambiar 3 minutos un diálogo, pude ver cómo está, o sea, sí la admiro ahora, digamos que un poquito más que otros activistas,
porque su lucha es, o sea, no digo que no sea real la de las otras personas, pero su lucha emana realmente de su entorno, o sea, ella lucha por algo que ella vive, que ella sufre, que su comunidad sufre, como es el racismo, la discriminación, y cómo les afecta más a esas personas, ¿no? Entonces yo ahora admiro muchísimo a Vanessa por su valentía, y creo que sí, lo que me lleva en general de todo el mundo es su valentía, porque ponerse ahí al tope con, con los delegados y los representantes de Estados Unidos y de China, no con los delegados mexicanos, que digan juveniles, sino con los ministros, es algo que, o sea, yo digo, a la bestia, qué valentía, ¿no? O sea, de tomar el micrófono, y porque sí hubo ese caso de que tomaron el micrófono y dijeron como, deja de decir un discurso político y responde mis preguntas, porque lo único que estás haciendo es verte bonito ante la cámara. En ese momento hubo un silencio como de, bro, wow. Y un aplauso, ¿no? Obviamente un aplauso para esta delegada africana, que tomó eso. Entonces, ya, perdón, hablo mucho. En resumen, en resumen, admiro mucho la valentía de todas las personas delegadas que fueron, y ya. Wow, muchas gracias, Bren. Pues al parecer son todas las preguntitas que teníamos en el chat. Agradecemos bastante tu presencia. Te haremos llegar un reconocimiento por tu participación en esta ponencia. Muchísimas gracias por el tiempo, Bren. Muchísimas gracias a todos por estar desde el inicio y seguir aquí. Se puso muy bueno el chismecito. Y vamos a dar unos pequeños anuncios parroquiales acerca de nuestro evento México Rumbo a la COP. Así que permítanme robarles unos minutitos al final. México rumbo a la COP, este es un evento que llevamos organizando totalmente asíncrono. Si ustedes no se han registrado, todavía pueden hacerlo. El link está en nuestra descripción de Instagram y bueno, al cumplir ciertas actividades se les otorgará un reconocimiento de participación, así que adelante, anímense, todo es asíncrono porque sabemos que andamos muriendo justo ahora con las entregas y la uni y el trabajo para muchas personas, entonces está muy padre. Entre estos avisos es que el día lunes vamos a sacar un podcast con Lalo Chávez. Él ya participó en la COP, él participó en la COP 25 y así que nos va a contar un poco sobre su experiencia en 2019 para que también estén súper al pendiente porque va a salir esto el martes y el lunes también sacaremos un podcast acerca de ecoansiedad, que de hecho por ahí hay un post para las personas registradas en México rumbo a la COP. No es necesario que lo escuchen, no va a haber actividad, pero es súper importante también que puedan seguirse informando y creo que estará muy interesante, va a estar muy padre. Y bueno, lo estaremos todo publicando por redes sociales, así que ahí lo pueden checar. Se vienen cosas súper interesantes y eso es como el anuncio parroquial. Esta ponencia va a quedar grabada y también posteriormente será subida a Spotify o a YouTube, ya lo estaremos viendo. Y tenemos muchas otras dinámicas, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Gracias por su tiempo y pues esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, adiós.